ahora vamos a entrar ya en el tema central de la carta, que es la preeminencia del Señor Jesucristo. Vamos a mirar un segmento importante que es el corazón de la carta y también el corazón del primer capítulo. Es supremamente importante este segmento. Es el segmento que va del capítulo 15 al capítulo 23. Este segmento es el que vamos a estudiar hoy, si Dios nos lo permite, si nos alcanza el tiempo, si nos rinde. Y este segmento habla de la preeminencia del Señor Jesucristo en varios aspectos. Y vamos a leer primero todo el texto del 15 al 23 y luego lo dividimos para poder entenderlo mejor. Entonces leemos la primera epístola a los Colosenses, el primer capítulo, versículo 15. Dice él, y por supuesto se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que tenemos aquí es la preeminencia del Señor Jesucristo en relación con Dios. Todo el mundo en este tiempo, en esta época que nosotros estamos viviendo, todo el mundo dice que cree en el Señor Jesucristo. A cualquier persona que le preguntes acerca de si cree en Jesús, te va a decir que sí, te va a decir que sí cree en el Señor Jesucristo. Pero si tú le preguntas quién es el Señor Jesucristo, entonces muchas personas van a responder conforme a una idea que ellos tienen o que se han forjado del Señor Jesucristo. Por ejemplo, para algunos dicen, algunos y algunas sectas, algunas religiones dicen que Jesucristo es un profeta. Otros dicen que Jesucristo es un gran hombre, quizás el hombre más grande, como dicen los testigos de Jehová, el hombre más grande que ha existido sobre la tierra. Otros dicen que es un ser superior, otros dicen que es el hombre perfecto. En fin, cada quien y cada religión tiene una percepción o una idea acerca de lo que es el Señor Jesucristo. Por eso aparecen cosas que se alejan muchísimo de la realidad de lo que es Él. Por ejemplo, aparecen personajes que hablan acerca del Señor Jesucristo en un tono despectivo o en un tono burlón, como por ejemplo un sacerdote que se retiró y que tenía una columna o un libro donde decía el man está vivo, refiriéndose al Señor Jesucristo en un tono coloquial, en un tono humorístico, porque todo lo de él es humor, humor, y que con los pasos que ha venido dando en su vida, hemos descubierto visiblemente que este hombre nunca jamás ha conocido al Señor Jesucristo, a pesar de los 7 años de teología que se estudia en la religión católica, porque un sacerdote católico no es como un pastor cristiano. En ese sentido, pues nos llevan mucha ventaja porque cualquier persona que hable bien, que hable bonito y que sepa predicar o decorar algunos versículos bíblicos, hoy en día abre una iglesia y ya se constituye como pastor. Entonces,
En la Iglesia Católica no se hace eso. Ellos son un poco más ordenados, ellos son un poco más estructurados y ellos enseñan teología a su manera y con sus dogmas, pero un sacerdote católico no puede ejercer el sacerdocio si no estudia primero 7 años de teología. Entonces, ¿de qué le sirvieron esos 7 años de teología? Absolutamente de nada, porque él solamente con la persona del Señor Jesucristo hizo simplemente chistes, bromas, formó ministerios que desmeritaban completamente a la persona del Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos una imagen del Señor Jesucristo así, si nosotros creemos que Él es un profeta, si nosotros creemos que Él es un gran hombre, si nosotros creemos que es el hombre más grande de todos los tiempos, estamos desmeritando a la persona de Jesús, lo estamos disminuyendo y sobre todo lo estamos insultando, ofendiendo y por consiguiente también lo estamos blasfemando. La pregunta es si nosotros que decimos creer en el Señor Jesucristo sabemos realmente quién es Él y sabemos realmente qué es lo que dice la Biblia acerca de Él y qué es lo que Él mismo dijo acerca de sí mismo, lo que equivaldría a pensar no solamente en si creemos en el Señor Jesucristo, sino en si le hemos creído al Señor Jesucristo acerca de lo que Él dice que es, acerca de lo que Él dijo o de quien Él dijo que era. Ni siquiera sus discípulos, hermanos queridos, ni siquiera sus discípulos, cuando estaban compartiendo esos 3 años de discipulado con el Señor Jesucristo, ni siquiera sus discípulos que andaban con Él tenían una comprensión clara y completa de quién era el Señor Jesucristo. Y tenemos varias pruebas de eso en varias circunstancias, cosas que sucedieron. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo está durmiendo en la barca y luego viene y se desata una tempestad que comienza las olas a entrar y se inunda la barca y Jesús está completamente dormido, lo despiertan, él se levanta y le habla a los vientos y le habla al mar y dice, calla, enmudece. Y inmediatamente el viento se calma, la marea se detiene y todo regresa a la calma. ¿Qué sucede en ese espacio? ¿Qué sucede en ese momento? La Biblia dice que los discípulos estaban asombrados y que el uno al otro hablaba diciendo, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? O sea que ellos fueron sorprendidos por la majestad de Jesús, no tenían clara la magnitud y la profundidad y la grandeza de la persona que estaba con ellos en la barca. Y eso nos debe poner a pensar. En otra ocasión, cuando Pedro no tuvo la pesca que él requería para ese día, es decir, en un día malo. Recuerden que Pedro era pescador y también estaba limpiando y remendando las redes porque no había pescado nada. El Señor Jesús se le presentó y le dijo, boga mar adentro. Él le dijo, ya he navegado toda la noche, no he pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y allí ocurrió el milagro de la pesca milagrosa. Todos los peces del mar de Galilea saltaron a la red de Pedro y Pedro, impresionado, se tira al piso y le dice a Jesús, apártate de mí que soy un hombre pecador. ¿Qué está reconociendo Pedro ahí? Está reconociendo la santidad inmaculada del Señor Jesucristo, santidad que solamente le pertenece al mismo Dios. Y así, hermanos, hay una cantidad de momentos en los que queda claro que los mismos discípulos de Jesús, aún ellos no tenían total claridad, total profundidad o una comprensión clara de quién era el Señor Jesucristo. Y probablemente muchos de nosotros tampoco lo tengamos. ¿Por qué? Porque a menudo cuando yo observo los mensajes, cuando yo observo lo que se está dando en las congregaciones, por lo menos en las congregaciones que conozco, encuentro que hay un culto al culto, que hay un culto al milagro,
que hay un culto a la predicación, en tanto que la predicación puede estimular, motivar, consolar, libertar. Es decir, hay un culto a las cosas que pueden producirse durante el culto, mas no hay un culto verdadero a aquel que tiene que ser adorado. Hemos perdido el sentido del culto, hemos perdido el sentido de la adoración, o sea, hemos perdido el objeto de la adoración. Y cuando se pierde el objeto de la adoración, que es el Señor Jesucristo, ya no hay culto, hay religión. Porque eso es lo que sucede con todas las religiones. Mire, hace poquito tuve una experiencia con un libro. Mi mamá murió hace un año largo, murió. Y yo fui al cuarto de ella porque mi hermana quería pues sacar todas las cosas del cuarto en presencia de todas nosotras y que todas estuviéramos ahí. Y yo recuerdo que mi hermana me dijo, coge lo que tú quieras. Y yo me acerqué a los libros, como siempre. Ellas estaban allá peleando la ropa y yo me acerqué a los libros para ver qué encontraba y me quedé observando un libro que decía El poder de los salmos. Y yo dije, wow, el poder de los salmos. Y agarré el libro y me lo traje. Lo coloqué en mi biblioteca y ahí se quedó el libro porque la verdad es que yo tengo muchos libros para leer y ese lo puse ahí porque realmente no sabía de qué trataba. Pues se supone que trataba de los salmos y del poder de los salmos y efectivamente de eso trata. Pero hace poco me inquietó el libro y fui y saqué el libro. El libro, no recuerdo el nombre de la señora que lo escribió, pero la señora dedica el libro a un maestro que tiene un nombre extraño también. No quiero sacar a colación el nombre, es que ni me acuerdo. Si me acordara lo dijera, pero no me acuerdo. El asunto es que él pertenece a la cabala judía. La cabala judía es una mezcla de judaísmo, es decir, como una rama del judaísmo que se vuelven brujos, que se vuelven como adivinos, que mezclan cosas paganas y cosas así que son como cosas que tienen mucho que ver con lo que vamos a estudiar aquí en Colosenses. Y me llamó la atención de que ese fuera el maestro que había formado a esta señora que estaba escribiendo este libro, o sea, la autora de este libro y presenta una biografía de este hombre, que es el maestro no sé qué de la no sé qué de la cabala judía. Y comienza a sacar todo el currículum del maestro. Y hay algo súper interesante que me pareció, y es que el hombre se graduó de todas las religiones. Hizo un máster en todas las religiones, en Hare Krishna, en taoísmo, en hinduismo, en uno que se llama Bahá'í, no sé qué, en catolicismo. El hombre es grado 33 masón. Escuchen lo que le estoy diciendo, porque ahí está toda la biografía. Yo no soporto esas cosas y yo tiré el libro a la basura y ahora estoy arrepentida de haberlo tirado a la basura porque yo pues me acerqué al libro pensando que me iba a dar algo bueno. El hombre es masón grado 33. El hombre es especialista en todas las religiones, incluida la católica. Todas las religiones. Él hizo un máster y tiene una graduación, tiene un título de todas las religiones, budismo, hinduismo, taoísmo. El hinduismo de la India tiene una cantidad de subdivisiones. Él hizo todas las subdivisiones, él hizo todo. Mire, es un listado de todas las religiones, mormones y testigos de Jehová. Todas las religiones las estudió este hombre. El poder de los salmos es una mezcla es la utilización de los salmos para hacer brujería. Es la manera como usan un salmo para hacer brujería. Usan un salmo para hacerle daño a alguien. Y prácticamente yo lo que tenía en mis manos era un libro de brujería, pero eso no es lo que me impactaba, porque yo por ahí ya caminé. Lo que me impacta es que yo descubrí en ese libro algo, algo que enseñaba un hombre acerca de las religiones. Y es que las religiones son obra de Satanás. Y Satanás, escuche bien, premia, asciende a todo hombre que es capaz de fundar una religión en la cual haya todo tipo de verdades, todo tipo de cosas buenas,
O sea, si tú revisas los principios elementales del budismo, son principios buenos. Ellos no enseñan a matar a nadie. Son principios buenos que enseñan que uno tiene que desprenderse de todas las cosas materiales, que uno tiene que perdonar, que uno tiene que dejar ir, que uno tiene que andar por ahí ligero de equipaje, que uno tiene que no sé qué, de la naturaleza y todo una cantidad de cosas supuestamente pues son buenas y todo, pero ¿cuál es el punto común en todas las religiones del mundo, incluida la evangélica? ¿Cuál es el punto común en el que el diablo dice, gané? Cuando puede minimizar por un poquito a la persona de Jesucristo. Cuando lo puede pasar por alto, cuando te puede impedir, cuando te puede detener en que tú lo conozcas a él. Porque el apóstol Pedro y todos los apóstoles que hay en la Biblia dicen que toda la gloria que tú puedas adquirir, que todo el crecimiento espiritual que tú puedas adquirir, lo puedes adquirir a través del conocimiento, no de la Biblia, sino del Señor Jesucristo, para lo cual la Biblia es una herramienta para llegar al conocimiento de Él. Entonces, si tú te puedes enamorar de la Biblia, pero ignorar a la persona del Señor Jesucristo, ya el diablo te venció con cualquier cosa. Si te puedes enamorar de tu ministerio, si te puedes enamorar de tus buenas obras, si te puedes enamorar de tus lenguas, de tus profecías, si te puedes enamorar de tu predicación, si te puedes seguir enamorando de ti mismo, igual no importa lo que sea, es satánico, es demoníaco. Ese es el problema. Es como un punto tan sutil y por eso este capítulo es sumamente importante. Este capítulo narra o describe la preeminencia de Cristo en 4 partes. La primera parte es la preeminencia de Cristo con respecto a Dios, en relación con Dios. Entonces, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 2 palabras para mostrar la preeminencia de Cristo con respecto a Dios: imagen y primogénito. La palabra imagen proviene de un término griego eikon, donde viene la palabra ícono. Pero esa palabra significa, lo que significa esa palabra es que es una manifestación visible de algo. La palabra ícono habla de una manifestación visible de algo. Eso es lo que es la palabra imagen, la manifestación visible de algo. En el libro de Hebreos nos lo dice de la siguiente manera. El libro de Hebreos dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y utiliza la misma palabra, imagen. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y esa palabra resplandor es algo así como que la luz del sol, los rayos del sol, el calor del sol son la gloria del sol, pero no son el sol, ¿cierto? Nosotros sabemos que el sol es un astro que está allá a no sé cuántos billones de años luz de distancia, sabemos que tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro. Nosotros conocemos ese astro, pero lo que nosotros vemos de ese astro es el resplandor de su gloria, o sea, la luz y el calor que él emite. Entonces, Dios ha enseñado en su palabra a través de todos los tiempos y a través de todas las edades algo bien importante, y es que Dios es invisible. Escuche bien, Dios es invisible. Dios se manifestó al pueblo de Israel como un Dios invisible. Importantísimo eso. Eso es lo que diferenciaba al Dios de Israel revelado en el Antiguo Testamento, completamente diferente de los dioses de los pueblos paganos, porque el Dios de Israel era un Dios invisible, un Dios que había prohibido terminantemente
que los hombres le fabricaran alguna imagen o le compusieran alguna estatua. Y lo había prohibido como alguien que prohíbe algo que no puede pasar por alto, como alguien que prohíbe algo que va a causar muchísimo enojo y que va a traer consecuencias nefastas. Por ejemplo, en el capítulo 20 del libro del Éxodo dice, Dios a Israel le dice, oye Israel, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Miren la dinámica de la revelación de Dios. Dios habla, pero no se ve. Se oye, pero no se ve. Dice, yo soy el que te sacó de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada. No te harás imágenes de nada, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra. No te harás ninguna imagen. No te postrarás a ella. Y luego dice, porque yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, para que lo podamos entender mejor, Dios le está diciendo a su pueblo, ninguno de ustedes me va a componer una estatua, ninguno de ustedes me va a hacer una imagen, porque yo soy un Dios celosísimo de estas cosas y soy fuerte para castigar a todo aquel que haga esto y lo castigaré hasta la cuarta generación de su descendencia. Es decir, él prohíbe las estatuas desde el primer momento en que establece una relación con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel aprendió a golpes, aprendió con sufrimiento y con dolor que Dios es un Dios invisible. Cuando hacemos alguna imagen de este Dios, cualquier imagen que hagamos, y no solamente me refiero a los que hacen estatuas, a los que hacen muñecos, no, me refiero a los que tienen una imagen de Dios hecha en su imaginación. Eso es hacerse una imagen. A los que tienen un concepto de Dios, a los que con total desfachatez dicen, no, yo creo que Dios es así. No, es que yo creo que Dios es perdonador y que Dios me va a perdonar todo. Es que yo creo, es que yo pienso. O sea, cada vez que yo formulo en mi mente o proclamo con mi boca algo con respecto de Dios que nada tiene que ver con su revelación divina, yo estoy haciendo una imagen incompleta o imperfecta de Dios y por lo tanto estoy blasfemando su nombre y estoy deshonrando a Dios. Y eso también es idolatría. Es idolatría cuando la iglesia comienza a decir, Dios me habló y me dijo. Dios me habló y me dijo que si ustedes traen un dinero para acá, les va a cancelar las deudas. Dios me habló y me dijo, o el Espíritu Santo me muestra que aquí hay personas que tienen que hacer esto y que tienen que hacer otro. Todo eso es una blasfemia contra Dios. Todo eso es una blasfemia contra Dios. Y nosotros nos acostumbramos a esas cosas y nos parecen normales. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. Y como no hay conocimiento de Dios, pues tampoco hay temor de Dios. Y lo que estamos aprendiendo son imágenes de Dios, mas no estamos viendo a Dios en su revelación, es decir, en lo que Él mismo ha dicho de su persona. Entonces, la revelación de Dios, cuando Dios se quiso hacer visible, cuando Dios se quiso mostrar a la humanidad, se encarnó en su Hijo Jesucristo, se hizo hombre. Por eso es que Juan escribe, a Dios nadie nunca le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que Jesús le dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Eso es lo que dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué significa Filipenses capítulo 2, versículo 5?
Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que él no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso es Filipenses capítulo 2, versículo 5. Sino cuando dice no estimó ser igual a Dios, aparece un término que se llama morfe, un término griego, morfe, en Filipenses 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, morfe. La palabra forma para nosotros tiene un significado diferente que para los hebreos, porque para nosotros la palabra forma puede ser simplemente una silueta, es decir, tiene forma triangular. Entonces podemos dibujar un triángulo, ¿cierto? Y hablar de una pirámide y decir que la pirámide tiene una forma triangular. Pero sabemos que un triángulo no define lo que es una pirámide, no contiene todo lo que puede contener una pirámide. Pero la palabra morfe que nosotros tenemos aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, incluye todas las perfecciones de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses, que él es una imagen de Dios, pero es una imagen exacta de Dios, es una manifestación completa, absoluta y total que contiene todas las perfecciones de Dios. Todo lo que Dios es está contenido en la persona del Señor Jesucristo. Lo dice más claramente en el capítulo 2. No vamos para el capítulo 2, pero vamos a citar el versículo 9. Colosenses 2:9 dice, porque en él, otra vez en Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte, dice habita corporalmente. O sea, el que vio a Cristo vio no solamente la parte externa de Dios, sino que vio a Dios en su plenitud. Por eso habían personas que se sentaban a hablar con él, porque cuando él hablaba, hablaba Dios, hablaba las palabras de Dios. Cuando él actuaba, actuaba la justicia de Dios, actuaba la santidad de Dios, actuaba la misericordia de Dios, actuaba la clemencia de Dios. Él no tenía una silueta parecida a la de Dios. Él era en forma de Dios, siendo igual a Dios en todas sus perfecciones, en toda su esencia. Eso es lo que significa que Él es imagen del Dios invisible. Es decir, que la única forma de visualizar a Dios realmente como Dios es, el verdadero Dios, es ver a Cristo. El que ve a Cristo, ve a Dios. Cristo es la personificación de Dios. Cristo es la manifestación visible de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios es. Bueno, y la segunda palabra que utilizan es la palabra primogénito. Esta palabra tiene una complicación, ¿por qué? Porque cada quien, sobre todo todas estas sectas y todas estas religiones que tienen como único propósito entretener a los hombres, engañarlos, hacerles creer que están bien, pero le quitan a la persona de Jesús toda su esencia y toda su plenitud, y al hacer esto, los dejan sin Cristo, los dejan sin salvación. Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo, los testigos de Jehová y muchísimas sectas y muchísimas religiones? ¿Qué han hecho? Han utilizado la palabra primogénito como si primogénito significara el primero en nacer, el primero en nacer. Como decir que Jesús es el primer hombre que Dios creó, el primer hijo que Dios tuvo, entre muchos más. Es decir, que eso lo hace similar o lo hace un miembro común de un conjunto de personas que son hijos de Dios. El primogénito, dice el primogénito de la creación. Entonces, dicen, entonces el primogénito de la creación es el primer ser que fue creado. ¿Por qué? Porque utilizan la palabra primogénito en el sentido de ser el primero. Pero si nosotros examinamos la palabra en el contexto, número uno, el término prototocos no significa primero en nacer.
El término prototocos significa el que tiene la preeminencia. Por eso se habla de la preeminencia del Señor Jesucristo. Prototocos significa el más importante, el más alto en rango y en estatus. Eso es lo que significa prototocos. No tiene nada que ver con nacer de primero. No tiene nada que ver con ser creado de primero. Y en el contexto judío se utilizaba de la misma manera. ¿Cuál es la evidencia de esto? La primera evidencia la tenemos cuando Dios le dice o le habla a Faraón diciendo: deja ir a Israel porque Israel es mi primogénito. Eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Vamos un momentico a Éxodo 4, el versículo 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. El pueblo de Israel no fue el primer pueblo que nació, no fue el primer pueblo creado, no fue la primera nación en existir. Dice mi primogénito porque es el pueblo que yo he escogido para mostrarle en él mi gloria y para que sea mi heredero. No tiene nada que ver con el orden cronológico en que aparecen las cosas. Otro ejemplo del uso que el Antiguo Testamento le da a primogénito es David en el Salmo 89, 27. Vamos un momento al Salmo 89, 27. Dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Allí la palabra primogénito significa el más excelso, el más exaltado de los reyes de la tierra y no tiene nada que ver con el primer rey de la tierra. Bueno, tenemos más ejemplos. Tenemos el ejemplo de Jacob y Esaú. La primogenitura, si fuera el nacer de primero, no se podría negociar, no se podría vender, porque era un asunto de que Esaú nació de primero y cómo eso se iba a cambiar. Pero como eso no significaba primogenitura para los judíos, primogenitura significaba el derecho a la herencia y la preeminencia entre toda la familia del padre. Es decir, el primogénito era el que heredaba todo lo del padre, era el que heredaba el rango, era el que heredaba el puesto, era el que heredaba el honor, la categoría, el dinero, la herencia, todo. Eso era la primogenitura, la bendición del padre. El padre bendecía al primogénito para que recibiera eso. Que para Isaac, el primogénito iba a ser el hijo mayor, Esaú. Sí, pero para Dios no. Dios había determinado y se lo reveló a través de un profeta, se lo reveló a Rebeca, porque Rebeca decía que tenía una angustia terrible porque los dos bebés peleaban en su vientre y estaba agotada. Luego ella va y un profeta le dice que hay dos naciones y que el mayor servirá al menor. ¿Qué significaba eso? Que ya Dios había escogido al menor para que fuera el portador de la primogenitura. Ahora, eso no tiene nada que ver con el engaño de Jacob, no tiene nada que ver con las astucias que tramó Jacob junto con su mamá. Eso ya son obras de la carne. Pero Dios había determinado que la primogenitura la llevaría el menor. Y eso nos muestra claramente que para Dios Prototocos no es el primero en nacer, sino aquel a quien Dios o a quien el Padre le da toda la preeminencia. Y más adelante tenemos más cosas. Por ejemplo, Jacob tuvo una cantidad de hijos y los hijos menores de él eran José y Benjamín. La costumbre judía de colocarle una túnica de colores al hijo primogénito muestra claramente que para Jacob José era su primogénito y que por ese motivo los hermanos le tenían rabia, le tenían envidia, porque ellos sabían perfectamente que él iba a ser el heredero de todo y que no se podía hacer nada porque eso era lo que el padre quería. Más adelante también cuando José
trae a sus dos niños, a Efraín y Manasés, los trae ante su abuelo para que los bendiga. También el abuelo viene y tuerce las manos y coloca la mano derecha en el menor. Y José le dice que no, que lo ponga, y dice que no, que es así y punto. Entonces, hermanos, yo creo que eso lo tenemos claro, pero es que cuando se trata de argumentar cosas, repito, para como deshacer toda esa revelación que Dios nos ha dado a través de acerca del Señor Jesucristo, de disminuir la gloria del Señor Jesucristo, entonces la gente no ve, no oye, no entiende, y porque se necesita un conocimiento de la Biblia, se necesita un conocimiento de la Escritura. No podemos estudiar la Biblia así como que un pedacito aquí, un pedacito allá, y lo que me dijo fulano, y toda esa cantidad de enseñanzas donde se sacan los versículos fuera de contexto y se utilizan como pretexto para comprobar un argumento humano. Y ese es el problema de la forma como se nos está predicando las escrituras. Y nosotros tenemos que estudiar la Biblia libro por libro y tenemos que estudiar toda la Biblia. Tenemos que estudiar toda la Biblia y conocerla a profundidad para que el contexto general de la Biblia nos ayude a identificar el error. Porque una persona que tiene un conocimiento general, global de la escritura, no se deja engañar tan fácil por todas esas personas extrañas que tienen todos estos conocimientos raros y que siempre están sacando versículos de contexto. Bueno, el primogénito, además de que no puede ser el primero en nacer, hay otro argumento todavía más contundente, y es que, como leímos en Juan, Juan dice que Jesús es el unigénito Hijo del Padre. Unigénito Hijo del Padre. Eso significa que es único. La palabra unigénito está compuesta por dos términos. Un término, el primer término es mono, que significa único, y el segundo término es geno, que significa tipo o clase. Unigénito significa el único en su tipo o en su clase, es decir, el único en su clase. Por lo tanto, primogénito no tiene que ver con que Cristo sea el hijo mayor o algo así parecido, porque Cristo es el unigénito Hijo del Padre, único en su clase, es decir, que tiene una relación filial con Dios totalmente diferente a la que cualquier criatura pueda tener. Él es hijo de Dios en un sentido totalmente diferente a como somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Él es hijo de Dios en esencia y por naturaleza, y es igual con el Padre. Entonces, Él es el unigénito, y esa frase primogénito o prototocos, el primogénito de la creación, básicamente lo que quiere decir es que es el heredero o dueño de toda la creación. Así lo dice Hebreos. Vamos nuevamente a Hebreos, capítulo 1. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo. Eso es lo que significa que Cristo es el primogénito de la creación. Significa que todo le pertenece, que todo lo que ha sido creado es de Él. Le pertenece por derecho, le pertenece por herencia, le pertenece por primogenitura, le pertenece por naturaleza divina y le pertenece porque Él es el creador. Pero más adelante vamos ya para ese tema. Entonces, además de eso, la Biblia enseña que Cristo no fue creado. La Biblia enseña que Cristo es eterno, que antes de la fundación del mundo Él existía. En Juan capítulo 8, versículo 58, Él le dice a sus discípulos: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice que Él es el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, Jesucristo no fue creado.
Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación. Ahora vamos al segundo punto, que es la preeminencia de Cristo en relación con la creación. Ahora sí vamos a ver la preeminencia de Cristo en relación con la creación. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es supremamente importante que nosotros conozcamos las preposiciones que hay aquí. Las preposiciones que hay aquí, ¿cierto? Hay varias preposiciones que nos muestran, por ejemplo, que fue creado el universo por medio de Él, que fue creado el universo para Él y que fue creado el universo en Él. ¿Recuerdan las preposiciones sobre, debajo, arriba, por Él, a través? Esas son las preposiciones y hay tres preposiciones ahí que son claras y entonces encontramos las tres cosas que dice este texto acerca de la relación de Cristo con la creación. Las tres palabras claves ahí son que todo lo que ha sido creado, escuche bien, todo lo que ha sido creado fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Eso es lo mismo, las tres cosas es lo mismo, no es lo mismo. Supóngase que usted va a hacer una casa. Si usted va a hacer una casa, usted necesita primero un arquitecto que haga el diseño y que haga los planos. Pero hasta ahí no ha hecho la casa. Luego de que tiene el diseño y que tiene los planos, usted necesita un constructor, necesita una persona que construya, ¿cierto? Y luego que la casa esté construida, pues necesita ser habitada por el dueño de la casa. Cristo hizo las tres cosas. Cristo diseñó el universo en su mente, en su corazón, en unión con el Padre y el Espíritu Santo. Él diseñó el universo, planeó todas las cosas. A través de Él se hizo todo lo que fue hecho, a través de Él, a través de Él. Y además de eso, todo se hizo para Él. Es decir, todo lo que existe es para Cristo, no es para nosotros, es para Cristo. Todo lo que Él hizo es para su gloria. Todo lo que Él hizo es para Él. Entonces, lo primero que tenemos aquí es que las cosas todas fueron creadas en Él, ¿cierto? Él las diseñó así como Él las imaginó, las pensó, las estableció, así fueron hechas. Luego dice que las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de Él. Cuando la Biblia nos enseña en el Génesis capítulo 1, lo primero que dice es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios. ¿Y qué es lo que nos muestra el Génesis en el principio? ¿Qué es lo que está creando todas las cosas? No dice nada acerca de la apariencia de Dios, pero sí dice acerca de las palabras de Dios. En el Génesis no hay una revelación de la apariencia física de Dios. No hay una revelación de cómo lucía Dios. No, no. Pero dice claramente qué es lo que hablaba Dios. Y dice claramente, y dijo Dios, hágase la luz. O sea que Dios habló y mencionó algo claro. Dijo, hágase la luz. Luego, el medio a través del cual fueron hechos los cielos y la tierra fue la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, hay algo también supremamente importante y es que más adelante también en Juan capítulo 1, versículo 1, a Cristo lo llaman el verbo de Dios. El verbo de Dios. Y en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo fue hecho por este verbo. Y sin este verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, repito, a un Dios que se manifiesta a través del habla. No hay manifestaciones de Dios diferentes al hablar. Usted va a encontrar que los profetas dicen
siempre que tienen una experiencia con Dios, dicen, vino a mí palabra de Dios, vino a mí palabra de Dios. No dicen, y vino a mí un fuego, y vino a mí un calor, y vino a mí un temblor, y yo comencé a temblar, y yo comencé a brincar, y no sé qué. No, no dice nada de eso. Dice, vino a mí palabra de Dios, y dice, en el año quinto del rey Asuero, estaba yo en tal parte, y de repente vino a mí palabra de Dios. Hermano, a mí esto me parece fascinante, porque una de las cosas que usted tiene que entender es que Dios es un Dios que habla, y que habla en español, y que habla claro. Dejemos la bobada, dejemos el misticismo, dejemos las tonterías, dejemos tanto sueño, dejemos tanta visión y vamos a la palabra, porque si yo no hago caso de lo que está escrito, en vano sueño, hermano, en vano sueño, y no tengo nada con los que sueñan. Sueñen, pero cada sueño que usted siga, cada sueño que usted siga, si usted no obedece lo que está escrito, que esto aquí nadie se lo soñó. Mire, usted se acuesta y se levanta mañana y vuelve a abrir el libro y dice lo mismo. Pero usted sueña y usted no sabe exactamente qué fue lo que soñó. Y si pasa el tiempo se le olvida y después de pronto ya no entiende. Pero usted se puede ir a dormir que mañana este libro dice lo mismo que dice hoy. ¿Sí entiende lo que le quiero decir? Deje el misticismo, deje la bobada, deje la tontería, deje de preguntar tanta necedad. Estudie la palabra. Aquí hay un libro gordo donde Dios nos revela quién es Él, para qué nos creó y cuál es el propósito de nuestra existencia. Así que todo el que anda en depresión, todo el que anda en confusión, todo el que se quiere matar, todo el que quiere matar a otro, todo el que está descontento, todo el que se siente vacío, hermano, abre el libro y encuéntrele sentido a su vida, encuéntrele significado a su existencia, pero sobre todo encuentre al Creador verdadero, tal cual como se está revelando en su palabra. Conozca a Dios. Si usted no ha conocido a Dios, es porque no le da la gana. Es porque está buscando un Dios fabricado, un Dios de muñequitos, un Dios de humo, un Dios de luces, un Dios de sensaciones, pero no está buscando al Dios que habla y que habla en español y que te dice, deja la mentira, y que te dice, deja el adulterio. ¿Cuánto trance necesitamos para conocer los mandamientos de Dios? ¿Cuántas secciones de yoga o de meditación trascendental necesitamos para leer los mandamientos? ¿Cuánta explicación, cuánto exégesis, cuánto curso de latín, de griego, de arameo necesitamos para poder entender el sermón del monte? Nada, hermano. Dios habla claro. Tu palabra es clara y transparente, groseramente clara. Pero nosotros vamos detrás de los sueños, nosotros vamos detrás del misticismo, vamos detrás de otras cosas y despreciamos la palabra de Dios, que nos habla, repito, supremamente claro. Dios tiene la preeminencia en la creación porque Él creó todas las cosas. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por su palabra. Él habló y el mundo existió. Todo lo que existe es por su palabra. Todo lo que existe es por su palabra. Y mire lo que dice, todas las cosas que hay en el cielo y todas las cosas que hay en la tierra, las creó Jesucristo. Fueron creadas en Jesucristo, fueron creadas por Jesucristo y fueron creadas para Jesucristo. Pensemos en lo que involucra todo eso. Ahí hay un listado y yo quiero que pongas tus ojos ahí y te grabes lo que está diciendo ahí. Ahí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. El diablo y todos sus ejércitos fueron creados en Cristo Jesús, fueron creados por medio de Cristo Jesús y fueron creados para Cristo Jesús. Esto no es así como que el diablo y Cristo andan. No, hermano, no, no. Entiende la relación y la proporción que hay entre Jesucristo,
el creador de toda la dinastía angelical, de todos los ángeles, él, el creador de todos los ángeles, el que los estableció en tronos, en dominios y en potestades, fue Jesús. Fue Jesús. Entiendan eso, hermano, porque es que nosotros a veces le damos tanta importancia al diablo y el diablo hace maldades, pero todas esas maldades que hace, las hace con el permiso de Jesús. Eso no nos gusta oírlo. Si Jesús no quiere, no lo hace. No había subido Jesús a la cruz y el diablo le pidió permiso para zarandear a Pedro. No había ganado todavía la victoria en el sentido temporal, no había vencido en la cruz del Calvario, no había logrado esa victoria aplastante que él logró en la cruz y el diablo tuvo que venir a pedirle permiso para zarandear. Hermano, ¿a quién tenemos que temer? Porque es que todo el mundo le tiene miedo al diablo y con el diablo no se meten, pero con Cristo sí se meten. De Cristo sí echan chistes, de Cristo sí hacen burla, de Cristo sí hablan despectivamente, de Cristo sí hacen muñequitos, hacen memes, hacen todo, pero no se meten con el diablo porque le tienen miedo al diablo en vez de tenerle miedo al que creó al diablo. En vez de entender que nos debemos preocupar, si es que Jesús lo dijo, no le tengan miedo al que les pueda matar el cuerpo. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto su cuerpo como su alma y echarlo en el infierno. ¿Y sabe quién es ese? Él, el mismo Jesús. Pero es que no le tenemos miedo al Jesús. No le tenemos miedo al Jesús. Le tenemos miedo al diablo. Le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos miedo a la falta de plata, le tenemos miedo a un poco de cosas, pero al Señor no le tenemos miedo. No, porque es que a mí me parece, como decía un doctor en filosofía, a mí me parece que eso de tenerle miedo a Dios, no, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. También es fuego consumidor. Y ese es el problema, que no lo conocen completo. El problema es que nos criaron, repito, con una estampita donde aparece Jesús con unas pestañitas, unos ojos azules y unos rizos dorados, tocando la puerta para ver si le hacemos el favor de permitirle la entrada a nuestro corazón, cuando Él es el creador de todo, heredero de todo y soberano de todo. Él entra donde quiere entrar y sale de donde quiere salir. Tú no eres el que decides cuando Cristo entra en tu corazón. Olvídate de eso, olvídate de eso. Si la que decidiera fuera yo, no hubiera entrado nunca. No sean hipócritas, no sean religiosos. Es Cristo el que decide entrar en el corazón. Por eso es que hay corazones que todavía están duros. Porque a Cristo no le da la gana de entrar en un corazón soberbio, orgulloso, egoísta. No le da la gana. Él resiste a los soberbios. Y su gracia se derrama sobre los humildes. De quien quiere tiene misericordia y de quien no quiere no. Ay, ¿por qué? Porque es soberano, porque es el dueño de todo. Dueño de todo. No, a él es al que le piden permiso los demonios. Es a él a que le piden permiso para actuar. Y no somos nosotros los que tenemos esa potestad. Es Cristo. Es Cristo el que creó todos los tronos, los dominios, los principados y las potestades. Usted se ha sentado a pensar en esto. A pensar cuán afortunados somos y a quién estamos siguiendo y a quién estamos adorando. Cristo es preeminente en toda la creación. Hermanos, y además de eso dice, bueno, Él es antes de todas las cosas, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es una verdad todavía más tremenda, porque esto implica que Él no solamente diseñó el universo, no solamente hizo el universo, no solamente es el dueño del universo, no solamente gobierna el universo, sino que también lo sustenta. Lo sustenta. Y eso significa que Él no ha dejado el universo. O sea, que el universo no es algo, no es una máquina que Él fabricó
y le puso cuerda y luego se fue. Y que en cualquier momento se le va a acabar la cuerda y va a parar solo. No, no, no. Él es el que sustenta todas las cosas. Vamos nuevamente a Hebreos para que veamos la conexión entre dos escritores totalmente diferentes, el escritor de Colosenses, Pablo, y el escritor desconocido de Hebreos. Dice, el cual, Hebreos 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas. Sustenta significa que las sostiene, que las sostiene. Es decir, hermano, después de que tú diseñas la casa, haces los planos, luego la construyes, para que la casa siga existiendo necesita mantenimiento, necesita ser habitada y necesita hacerle el mantenimiento. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo continuamente con el universo. Lo sostiene, lo sustenta. En Cristo Jesús todas las cosas tienen cohesión. O sea, el mundo no se desintegra por causa del Señor Jesucristo. Todas las leyes que conocemos de la física no son otra cosa que el poder sustentador de Dios que sostiene el universo en equilibrio, en armonía y que impide que haya un caos. Este universo existe porque Dios lo sostiene, porque Dios sostiene los elementos del universo, lo sostiene en conexión. Miren, esta no es una clase de astronomía ni nada de eso, pero es que como nosotros últimamente andamos así como muy corriendo y se nos olvidan las cosas, yo aquí les traigo una pequeña muestra de una partícula del universo, porque la galaxia a la cual nosotros pertenecemos es solamente una partícula del universo. Y en esa partícula del universo hay un astro que se llama el Sol, que tiene 1.392.000 kilómetros y de diámetro, y la Tierra tiene 12.742 kilómetros de diámetro. Y todos estos planetas constituyen solamente una galaxia. Y dentro de esta galaxia hay una cantidad de estrellas que nosotros podemos ver, pero que se encuentran en una distancia de la Tierra, dice, de aproximadamente 600 billones de kilómetros. 600 billones de kilómetros de distancia. Y, por ejemplo, el Sol tiene 1.392.000 kilómetros, pero hay estrellas que tienen 900.000 millones de kilómetros. Y hay unas, digamos, unas medidas que uno se queda así, y eso es solamente una galaxia. Y se cree que hay billones de galaxias. Se conocen más de 10 millones de galaxias. Se conocen a través de un telescopio, el Hubble, que ha descubierto aproximadamente, pues, desde que yo sé eso, esto es como el precio de la resma de papel, que esta mañana fui a comprar una resma de papel y pregunté qué a cómo era y me dijeron que valía 25. Yo le dije, pero es que yo la última que compré valía 10. Entonces me dijeron esto, no sé si me estaban estafando o si es que el mundo ya cambió y yo no me di cuenta. Como yo siempre compro bastantes y las guardo, pues ya se me acabó y bueno, en un año subió el doble. Entonces yo me imagino que los 10 billones de galaxias, los 10 millones, perdón, de galaxias que descubrió el telescopio este, ya no son 10 millones, porque desde que yo estudié eso, y eso hace años luz también, que yo estudié eso, eran 10 millones, entonces yo no sé cuántos millones de galaxias van. Y la última estrella que yo supe era una estrella que se llamaba Betelgeuse, y ya esa no es la más grande, ahora salió otra que es la más grande. Y así, hermano, el universo tiene una inmensidad, una vastedad, que sería bueno que nos sentásemos a reflexionar sobre la grandeza de Dios, porque pareciera como que fuera tonto, pero fíjense que cuando Dios habla de la gente angustiada o la gente estresada por lo que va
a comer o por lo que va a vestir, la receta de Dios es que se ponga a mirar las aves del cielo, a que se ponga a contemplar los lirios del campo. Y les quiero decir que eso funciona. Lo que pasa es que nosotros creemos que eso es estúpido, pero los estúpidos somos nosotros. Los estúpidos somos nosotros que nos pasamos todo el tiempo en una calculadora sacando cuentas y amargándonos la vida, sin contemplar cómo Dios cuida de su creación para que nuestra alma tenga paz. Entonces, sería bueno que le echáramos un vistazo a todas esas cosas. Pero hay un dato más interesante todavía que me encanta, y es este dato. Ustedes saben cómo está conformado un átomo, ¿cierto? Porque eso es una clase elemental. El átomo está conformado por 3 partículas básicas, que son los electrones, los protones y los neutrones. Resulta que los electrones son las bolitas que giran alrededor del núcleo, ¿cierto? Esto es elemental, todos ustedes saben, ¿cierto? El núcleo tiene los protones y los neutrones. Los electrones que están alrededor tienen carga eléctrica negativa y los protones que están en el centro tienen carga eléctrica positiva. Y los neutrones que están unidos a los protones y que conforman el núcleo del átomo son, como la palabra lo dice, neutros, no tienen carga ni positiva ni negativa. Pues resulta que hay algo que la ciencia ignora, pero no es que lo ignore, sino que nunca hablan de eso. Nunca hablan de eso. Hay un tema tabú. Yo estuve averiguando y eso no aparece en ninguna parte. Algunos científicos honestos lo han investigado y se han hecho preguntas acerca de ese por qué. Y es que existe una ley de física que nosotros conocemos que dice que los opuestos se atraen, pero los iguales se repelen, ¿cierto? Pero resulta que en el átomo, y es en lo único en que esa ley está revertida o que no se da o que está al revés. Es decir, todo lo que hay en la Tierra funciona con la ley de que los opuestos se atraen y los iguales se repelen. Esa es una ley y así funciona todo, los focos, todo lo que nosotros tenemos funciona gracias a esa ley que se llama la ley de Columbo, algo así. Bueno, resulta que hay algo que los científicos lo consideran así como un tema tabú, como que mejor no hablemos de eso, porque ajá. ¿Y qué es? Pues que resulta que en el átomo están juntos todos los protones y no se sabe por qué, no se repelen. Y alrededor giran los electrones y ellos no se van de cabeza por la ley de la atracción que existe, no se van de cabeza contra el átomo. Entonces, ¿saben lo que inventaron los científicos? Los científicos inventaron que había algo en el cosmos, que había una ley desconocida que los mantenía juntos. Y a eso lo llamaron el pegamento nuclear. Y a mí me costó mucho trabajo conseguir la veracidad de eso porque realmente no se habla mucho de eso. ¿Y cuál es el pegamento nuclear? Pues que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando nosotros vamos a segunda de Pedro, que habla cómo va a ser el fin del mundo, usted quiere saber cómo va a ser el fin del mundo, pues aquí lo tiene, en segunda de Pedro dice claramente cómo va a ser el fin del mundo y en consonancia con todo esto, dice lo siguiente, segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos, mire lo que dice, y los elementos ardiendo serán ¿qué? Desechos, desechos. O sea, si Cristo suelta la creación que Él sostiene con su palabra, todo se deshace en un instante, se deshace en un segundo. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser ¿qué?
deshechas, que es lo mismo que desintegradas. O sea, es una desintegración natural que va a haber. Como todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese es el pegamento que sostiene todas las cosas. Cristo es el que le da cohesión a todas las cosas. Cristo es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria a Dios. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a mirar la preeminencia de Cristo en la iglesia, con relación a la iglesia. Y vamos al versículo 18. La preeminencia de Cristo con relación a su iglesia. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hay muchas figuras y hay muchas metáforas para describir a la iglesia. Aparece como un edificio que es construido sobre el fundamento que es Cristo y la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Aparece como un edificio, aparece también como una novia, ¿cierto? Como una novia que se está preparando para casarse con el Señor Jesucristo. Pero de todas las metáforas que hay de la iglesia, esta es la más poderosa y sobre todo la más significativa o representativa, porque muestra que la iglesia es un organismo vivo y que tiene una cabeza. Esto nos habla de que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, somos iglesia en tanto participamos del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo. Y habla de un cuerpo que tiene cabeza, es decir, un cuerpo viviente. Y esta cabeza, como nosotros lo conocemos, como nosotros lo entendemos, donde está el cerebro, ahí está el mando, lo que dirige todo. Todo movimiento de este cuerpo es controlado por mi cabeza. Si mi cabeza enferma, yo no voy a poder mover mis piernas o mis dedos o mis pies, o no voy a hacer. Todo mi cuerpo obedece las órdenes que emite la cabeza. Y en ese sentido, Cristo es cabeza de la iglesia. Y en ese sentido es iglesia aquel que obedece a Cristo. Y es iglesia aquel que está en el cuerpo. O sea, hay dos cosas ahí claras. Número uno, Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Pero la iglesia es un cuerpo. O sea, no podemos pensar en una cabeza y que todos están pegados a la cabeza, como piensan algunos. No, yo al único que obedezco es a Cristo. Yo soy de Cristo. Yo no voy a la iglesia, pero yo creo en el Señor Jesucristo. Si ve qué estúpido es, ve qué ridículo es, yo no me congrego, no, pero yo sí creo en el Señor Jesucristo. Eso no importa, eso da lo mismo, que creas o no creas, no eres parte del cuerpo. Si no eres parte del cuerpo, no eres iglesia. Si Cristo no está dirigiendo tu vida y si no estás en el cuerpo, porque yo no puedo con mi cabeza dirigir un brazo que no sea mi brazo. Yo no puedo con mi cabeza dirigir una pierna que no esté pegada a mi cuerpo. Entiendan que el concepto de cuerpo implica no solamente sumisión a Cristo. No existe la sumisión a Cristo al margen de la iglesia. Es una mentira del diablo. No existe. O eres iglesia y tu cabeza es Cristo, o no eres iglesia y tu cabeza eres tú mismo que haces lo que a ti te da la gana. Así de sencillo, así de simple. El hecho de que Cristo es la cabeza del cuerpo implica que hay unidad. Unidad. Ahora, dentro de esa unidad hay diversidad. Eso lo enseñó el apóstol Pablo. No todo el mundo es ojo, no todo el mundo es pie, no todo el mundo es mano, no todo el mundo es codo, no todo el mundo es tronco, no todo el mundo es rodilla. Cada uno de nosotros tiene una función diferente en el cuerpo y esa función fue dada por Cristo. El don fue dado por Cristo y ese don le pertenece a Cristo. Escucha, le pertenece a Cristo. Tú no te perteneces.
si algo tú sabes hacer, lo sabes hacer porque Dios te lo colocó. Fue un don o una virtud que Dios te entregó, que repartió a ti. Y ese don le pertenece al cuerpo, le pertenece a la iglesia y existe por causa de Cristo y para la gloria de Cristo. Entonces, esto es algo bien profundo que tenemos que tener claro, muy claro, si nosotros queremos, más adelante vamos a ver si nosotros queremos ese crecimiento. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora, el que es el principio, la palabra principio ahí es un término griego, arqué, un término filosófico que implica no que él comenzó las cosas solamente, sino que es la esencia, o sea, el principio esencial. En filosofía se hablaba del principio, entonces hubo una época en que los hombres comenzaron a estudiar la naturaleza para saber cuál era el principio fundamental, común a todas las cosas, y entonces un filósofo por allá, creo que se llamaba Tales de Mileto, dijo que el principio era el agua. Después apareció otro filósofo que decía que el principio era el fuego, ese fue Heráclito. ¿Qué es lo que significa principio? Arqué en filosofía. La sustancia, la esencia que da forma, vida y existencia a todas las cosas. Entonces dice, Cristo que es el principio. O sea, en la iglesia, tú eres iglesia si tienes a Cristo. Si no, no eres iglesia. Si dentro de tu interior fluye la vida de Jesús, tú eres iglesia. Sin Jesús no eres iglesia. Si tú no estás aferrado a Cristo, tú no eres iglesia. Él es la esencia de la iglesia, no el que comenzó la iglesia. O sea, ahí va Cristo adelante y vamos nosotros detrás. No, no, no. Es la esencia de ser iglesia. Por eso que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Haz morir en ti lo terrenal. ¿Para qué? Para que Cristo viva. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la pureza, en la santidad de la verdad. Entonces, Cristo es la cabeza, Cristo es el principio, o sea, la esencia fundamental. Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa que Cristo es el primogénito de los muertos? Mire, la realidad más terrible, más perversa, la realidad más contraria al plan y a la naturaleza de Dios es la muerte. La cosa más horrenda que existe sobre la tierra es la muerte. La muerte es algo así como la victoria del diablo. Es como la derrota y la destrucción del ser humano. La muerte es el fin de todo, es la cosa más espantosa, es la cosa más terrible. La muerte es algo así como que el fracaso de la raza humana. Eso es lo que es la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no se inventó la muerte. Dios no planeó la muerte para nosotros. Él planeó la vida. En el jardín del Edén no había ningún árbol que se llamara el árbol de la muerte. Había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y había otro árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la única diferencia con ese árbol con respecto a los demás es que de ese árbol estaba prohibido comer. Así que el árbol no era malo, sino que Dios no dio licencia para comer del árbol. Y el que comía de ese árbol violaba la ley de Dios. Y al violar la ley de Dios, entonces rompemos la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es la conexión con la vida, porque Dios es la fuente de la vida. Entonces, si yo me desconecto de la vida, pues entonces apareció la muerte. Y eso fue lo que Dios le había dicho al hombre. El día que de este árbol comas, o sea, el día que tú me desobedezcas, ese día morirás. Y la paga del pecado es muerte. O sea, el triunfo del mal, de la maldad, es la muerte. La realidad más espantosa, más fuerte y más cruel de la existencia humana es la muerte, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han visto morir a un ser querido. Han visto a un ser querido irse apagando así. Y uno dice, qué terrible es la muerte. Mire, es tan espantosa que aunque Jesucristo vino a vencer la muerte, cuando lo acercaron a la tumba de Lázaro, lloró de ver esa realidad tan espantosa, de ver esa realidad tan terrible. No hay cosa más fuerte en maldad y en destrucción que la muerte.
Y la Biblia dice que Él, en cuanto a la iglesia, es el primogénito de los muertos, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero en levantarse de la muerte para no morir más. Ojo, porque dirán, ay, pero Lázaro también fue un muerto y resucitó, y el hijo de aquella viuda, y el niñito de por acá que resucitó, Elías, y yo no sé cuántos resucitados más hay que se me escapan. Entonces uno puede decir, ah, pero Jesús no es el primogénito de los muertos, porque es que antes de él habían resucitado, sí, pero se volvieron a morir, se volvieron a morir. Que resucitaron solamente como una señal del poder que tiene Dios, pero no le ganaron a la muerte porque todos ellos se volvieron a morir. Cuando dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, dice que venció la muerte. Es decir, el único que pasó por la muerte y la venció y que ahora vive, el único es Jesucristo y es la garantía de nuestra victoria sobre la muerte. Y eso es lo que hace que la iglesia sea iglesia, que tiene la vida de Dios, que es la vida eterna, y que aunque pasemos por la muerte, viviremos. Eso solamente lo tiene la iglesia, el primogénito de los muertos. ¿Y para qué hizo Dios todas las cosas? Nuevamente la pregunta, ¿para qué? Es para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Escucha, todo lo que hemos escuchado hasta ahora trae un cuestionamiento. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo para glorificar a Jesús? ¿Estás viviendo para la gloria de Cristo? ¿Estás viviendo para el propósito en que fuiste creado o estás viviendo buscando tu propia gloria? No importa cuánto éxito puedas tener en tu profesión, en tu familia, en tus finanzas, no importa cuánto éxito, si tú no vives para glorificar a Dios, si tu vida no sirve para la alabanza de la gloria del Señor Jesucristo, has fracasado, has fracasado, has fracasado. Así que, ¿qué es la injusticia? ¿Qué es el pecado? Es injusticia no vivir para la gloria de Jesús. Es injusticia no vivir para que Él sea exaltado, porque Él nos creó para eso y además nos sostiene. Si Él nos deja, nos desintegramos. Dejamos de ser, dejamos de existir. Y el crimen de la humanidad no son los abortos, los muertos, los genocidios, los adulterios, las depravaciones, los robos. No, el crimen de la humanidad es no vivir para la gloria de Jesús. Y cuando se frustra el propósito para el cual hemos sido creados, entonces surgen todas las demás cosas. Robos, muertes, violaciones, depravaciones, homicidios, todo eso es una consecuencia de no vivir para la gloria del Señor Jesucristo. El infierno va a estar lleno primeramente, es decir, la parte más espantosa del infierno, la llama más fuerte del infierno, el azote, el tormento más fuerte del infierno, es para aquellos hombres que conociendo esta verdad, conociendo el evangelio, conociendo la salvación, conociendo el camino, usaron esta palabra para glorificarse ellos. O sea, para la perdición de las personas, para hacerse un nombre, ya han utilizado la palabra de Dios, ya han utilizado la gloria de Dios para exaltarse ellos y por causa de su vida disoluta, por causa de su vida llena de avaricia, por causa de su vida llena de desmanes y de locuras, entonces el nombre de Dios es blasfemado. Ellos son los peores criminales que hay en la humanidad. Para ellos, dice la Escritura, la más densa oscuridad de las tinieblas está preparada. ¿Por qué? Porque han hecho blasfemar el nombre de Dios, aún sabiendo que fueron creados para su gloria. Satanás no quiere que ningún cristiano entienda quién es Jesús.
Satanás no quiere que tú conozcas al Señor Jesucristo. Satanás quiere que tú creas que Jesús es un man chévere, que Jesús es alguien bacano, que Jesús es una nota, que Jesús es el brother, que Jesús es no sé qué, pero no quiere que te enfrentes a la realidad de quién es Jesús. Y siempre va a estar promoviendo el liderazgo de personas que se promueven a sí mismas, que promueven ideas buenas, ideas altruistas. Vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a los desventurados, vamos a ayudar, pero no promueven la soberanía y la preeminencia del Señor Jesucristo. Ahora dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Dejamos hasta el versículo 19. Bueno, por si hay algo que queda por fuera acerca de la preeminencia de Cristo, dice que al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud. Es decir, él debe tener la preeminencia en todo. Todo fue creado para él. Nuestra vida fue creada para él. Todo lo que tenemos es de él y es para él.